Hoy hablamos de un mensaje sencillo y poderoso que va más allá de etiquetas, culturas o discusiones religiosas. El perdón. En las enseñanzas de Jesús, el perdón no es un capítulo para los muy buenos, sino un camino abierto a todos. Un camino práctico para personas reales, con vidas reales. Jesús resumió la esencia de la vida espiritual en dos direcciones: amar y perdonar. No como un eslogan, sino como una forma de respirar. Cuando alguien le pregunta cuántas veces debo perdonar, su respuesta no es una cifra fría, sino un horizonte: perdonar sin llevar la cuenta. ¿Por qué? Porque el perdón no es un favor al que nos hirió. Es la llave que abre en nosotros una habitación con aire fresco. Cerramos la puerta del resentimiento y abrimos la ventana hacia la calma. Si miramos los gestos de Jesús, vemos un hilo conductor. Las personas son más que sus errores. En la historia del hijo pródigo, el padre lo ve de lejos y corre hacia él. No le hace primero un juicio, no le pide garantías morales. Lo abraza. El mensaje es claro. El perdón divino comienza donde alguien se atreve a volver. Cuando regresamos, por tímido que sea el paso, la puerta ya está entreabierta. En otra escena, una mujer juzgada por la multitud es devuelta a su propia dignidad. Jesús no la reduce a su falta ni alimenta la furia de los demás. Le dice en pocas palabras: levántate y sigue adelante sin repetir la herida. Aquí vemos el equilibrio. Perdonar no significa todo vale, no significa encender de nuevo el mismo dolor. Perdonar es romper el círculo. Y quizá la imagen más conmovedora: en la cruz, en medio del dolor, Jesús pronuncia sobre quienes le hieren: Padre, perdónalos. No es solo un ejemplo moral, es una ventana al modo en que actúa el amor divino. No se detiene cuando es herido, se transforma en misericordia, en nueva oportunidad, en vida nueva. Tal vez te preguntes: ¿pero cómo perdono en concreto? ¿Qué hago con mis heridas? Aquí va un camino sencillo, al alcance de todos. 1. Reconozco el dolor. El perdón no se apresura. Digo: me duele, aquí, sin máscara. 2. Miro a la persona como ser humano, no como su error. No excuso, pero comprendo que todos podemos caer. 3. Elijo no alimentar la historia que me encierra. Cuando la mente quiere repetir la escena, respiro y digo: suelto, elijo la paz. 4. Pongo límites sanos. Perdono, pero no regreso a situaciones de abuso. El perdón no anula los límites, los aclara. 5. Pido ayuda. A veces perdonar es un camino. Hago una oración sencilla: dame la fuerza para perdonar. O busco apoyo: un amigo, un guía, un profesional. Cuando perdonamos, no hacemos un acto débil, hacemos un acto fuerte. Liberamos nuestra energía, el sueño, la respiración. Volvemos al presente. Y el resultado, dice Jesús, es el encuentro con el perdón divino. En la medida en que damos perdón, empezamos a sentir que también somos perdonados, acogidos, reintegrados. Es como si alguien encendiera la luz en una habitación donde andábamos a tientas. Este mensaje del perdón es reconocido, con matices y acentos distintos, en las ramas del cristianismo. En la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica y también en las tradiciones protestantes, desde luteranos hasta reformados, calvinistas, anglicanos y en los movimientos evangélicos y pentecostales, encontramos el mismo llamado: regresa, recibe el perdón de Dios y ofrece perdón a tu prójimo. No para marcar una casilla, sino para vivir más libre. Más allá de diferencias, de práctica o lenguaje, el núcleo permanece: el amor que perdona transforma. Quizá llevas una herida antigua, quizá estás enfadado contigo mismo. Empieza con un paso pequeño. Pronuncia el nombre de la persona, o tu propio nombre, y di: elijo soltar, elijo avanzar. No es magia, es la decisión de no dejar que tu vida sea dirigida por un instante oscuro. El perdón no cambia el pasado, pero cambia la historia que llevas en el presente. En las enseñanzas de Jesús, el perdón tiene la última palabra, no porque cierre un expediente, sino porque abre la vida. Cuando perdonamos, nos volvemos más ligeros. Cuando pedimos perdón, nos volvemos más auténticos. Y cuando ambas cosas se encuentran, sucede el milagro. Sentimos el perdón que viene de lo alto y fluye a través de nosotros hacia los demás. Si este mensaje te toca, tómate hoy un minuto de silencio. Trae a la mente a quien debas perdonar, o pide perdón, y da el primer paso. No se trata de tener razón,
Se trata de tener paz. Y la paz comienza con el perdón. Gracias por escuchar. Que el perdón te abra el camino hacia una vida más libre y un corazón más sereno.